Bueno, hoy seguimos hablando más de cómo pactar con Dios y cómo yo sé si realmente yo estoy en un pacto con Dios. Eso es bien fácil de identificar. Yo que tengo la fortuna de haber tenido varios casos en mis manos, fácilmente y a través de los años y la experiencia, se puede determinar cuando una persona está bajo una bendición o bajo una maldición. Cuando se está bajo una maldición, indudablemente se refleja que esa persona no está en la voluntad del Señor Dios, porque jamás su voluntad es mala, siempre es su voluntad es para bien. Cuando usted ve que esa persona en todas las áreas de su vida, o principalmente en algunas, no puede obtener la satisfacción que tanto está anhelando su corazón. Es decir, una persona que constantemente tiene obstáculos, por ejemplo, en el área económica. Tiene anhelos profundos de un ascenso, tiene anhelos profundos de una liberación financiera, tiene anhelos profundos de cambiarse de empresa, tiene anhelos profundos de tener su propio negocio y siempre que lo va a hacer por alguna circunstancia se ve opacado, se ve interrumpido, se ve obstruido ese sueño. Esa es una de las indicaciones que esa persona probablemente no está dentro del pacto, ¿sí? Y no está gozando de todos los privilegios del pacto, en los cuales está muy claramente indicado que la provisión y el bienestar y el progreso de Dios está inmerso en ese pacto. Mm, Hay muchas formas de tener una maldición y muchas veces esa palabra tiene una connotación muy negativa y mucha gente no quiere hablar de eso porque cree que solamente tiene que ver con la brujería o con la hechicería o con las magias ocultas o con la nueva era. No, esa palabra ha sido remontada desde el inicio de nuestros tiempos, porque incluso algunas partituras de maldición fueron creadas por el mismo Dios de una manera de cómo Él establecer su reino. Él muy claro se lo dijo a Abraham: si alguien te bendice a ti, yo lo bendeciré a él, pero si alguien te maldice a ti, yo también lo maldiciré. Entonces, es importante saber que incluso el mismo Dios generó algunas de estas comandos y algunas personas siguen vinculadas a maldiciones desde sus ancestros y no han tenido idea de que ha sido así, simplemente ven un patrón constante en su vida. Mujeres con constantes abortos en su linaje, mujeres siempre que mueren por cáncer, una enfermedad constante en una familia como un patrón es una señal de que hay una maldición en curso. Yo no estoy hablando generalmente, estoy hablando desde el conocimiento que yo tengo. Entonces, en estos tiempos especialmente, por ejemplo, ahora que veo las noticias que el coronavirus va a tener su pico muy fuerte en la Florida en mayo, pues no sería lo ideal que yo venga solo a reaccionar ahora porque veo que hay una amenaza de muerte muy, muy cercana. Y esto debería ser siempre una inspiración de todos los días poder estar en paz, en tranquilidad, trabajar en la relación de Dios y no tal vez por la presión de esta situación. De que es bueno hacer una toma de conciencia y revisar mucho esas áreas en la vida que tú ves que no dan frutos, porque estar en el pacto con Dios, una de las señales en que tú estás en bendición y estás en el pacto con Dios es porque tú das fruto. Si tú no das fruto, esa es una señal de que hay ahí un proceso en curso. Yo no diría que es el 100% de la respuesta, pero yo en mi caso, con mi experiencia, pensaría que es el 90-95%, que hay algo oculto que la persona no se le ha revelado. No se le ha revelado es porque tal vez no ha visto un espíritu de obediencia, y si no hay obediencia no hay conocimiento, no hay revelación, ¿sí? Para poder tomar medidas en el asunto. Entonces es importante retomar todas aquellas acciones que usted haya visto en su vida que no la dejan progresar. Por ejemplo, si ha sido víctima de traiciones, si ha sido víctima de engaños,
si ha sido víctima de trampas, de manipulaciones, de abusos, ¿sí? Y usted puede hacer una lista consciente y puede averiguar en su línea de sangre quiénes de los miembros de ustedes y de su familia actuaron de manera irreverente, causando golpes profundos en la vida de tercero, incluso interrumpiendo el futuro de terceros por el mal manejo del carácter de esa persona o la mala decisión que esa persona tomó, creyendo que se iba a beneficiar solo a sí misma o a sí mismo, pero no sabiendo que con esa decisión perjudicó a mucha gente. Entonces es el momento de hacer un barrido de conciencia. Yo siempre recomiendo la técnica de escribir punto por punto todo lo que usted vea que haya pasado en su linaje, en usted mismo, si ha robado consciente o inconscientemente, si ha criticado, si ha hablado mal de las personas, si las ha juzgado y sobre todo una muy delicada que la hace perder el pacto, que es cuando usted no es capaz de perdonar, porque usted lo perdona a Dios y Él borra su pagaré, pero siempre y cuando usted borre el pagaré de otros. Eso es una ley en su pacto. Entonces, el perdón es clave para poder avanzar en el pacto y poder disfrutar de los beneficios de estar en el pacto con Dios. Si usted determina que alguna de sus áreas no es bendita, está el momento de tomar acciones. Haga una lista profunda y arrepiéntase de todo corazón por haber hecho o sus ancestros haber hecho esto y haber roto el corazón del Señor y haber deshonrado el nombre del Señor. Cuando usted no está dentro de un pacto, la palabra clave para usted determinar que no está en un pacto es que usted es parte de una deshonra. Usted constantemente está deshonrando o lo están deshonrando. ¿Sí? La deshonra, cuando usted ama a alguien, usted lo honra. O sea, con sus acciones usted honra a esa persona, usted lo trata bien, usted le habla bien, usted hace acciones que mejoren la vida de esa persona, no por el contrario lo deshonra, siéndole infiel, ¿sí? Tal vez hablando a sus espaldas. Entonces, honrar a Dios es parte fundamental para disfrutar de este pacto que es tan necesario en estos tiempos a raíz de esta situación y mantenernos protegidos espiritualmente frente a las fuerzas del mal. Y poder disfrutar de todas las promesas y bendiciones que Él tiene, porque si estás en medio de una maldición y tú no sabes cómo lidiar con ella, pues difícilmente vas a poder recibir las bendiciones, porque Dios no va a poder bendecir a alguien que no está preparado para recibir esa bendición y que en vez de que esa bendición se convierta en una materia de alegría, de gozo, pues se va a convertir en una carga y en un problema más. Entonces hay que prepararse para estar al día espiritualmente. Yo recomiendo la confesión, es infalible para romper maldiciones. Y yo respeto mucho las personas que no consideran este proceso como válido, pero sí lo recomiendo porque es donde mayor éxito he visto en los casos. Cuando la persona de corazón se arrepiente de todo tipo de iniquidad. Y dice, pero si yo no conozco a mis familiares, yo no sé ellos qué hicieron. Cuando usted realmente está interesado en estar disfrutando de las bendiciones del reino, usted va a tener una revelación del Espíritu a través de sueños, a través de mensajes, y llegar a la persona indicada que le revele qué fue lo que pasó con ese familiar, que muchos de ellos vivieron en silencio ese dolor y eso se fue pasando de generación en generación. Como la gente que hereda enfermedades, también se heredan todos estos males. Y a través del perdón es que se puede redimir esto. Usted necesita confesar esto, necesita sentir el perdón del Señor, necesita que usted es inocente, saber que es inocente porque todo ese pecado fue comprado ya con la muerte de Cristo y que no tienen por qué volverla a acusar de lo mismo. Porque si usted está viviendo una y otra vez la misma situación de enfermedad, de estancamiento, quiere decir que usted no ha sido declarada inocente y está totalmente inconsciente de ese proceso y no ha ejecutado,
no ha sido partícipe de un veredicto que le permite al oponente no tener ningún arma legal en su contra para obstaculizar su camino. Esta es la época para que usted lo haga y se puede hacer a través de ese sencillo arrepentimiento, pero también con sus palabras consolidando de que usted de corazón cree que es libre y cree que a través de la resurrección de Cristo usted tiene derecho a una nueva vida. Y ahí usted va a empezar a ver cómo usted, en vez de recibir maldiciones, va a empezar a recibir las bendiciones de Dios. Y en medio de los problemas, en medio de las crisis, pareciera que todo se hunde al lado y resulta que usted está incluso más próspera que antes. La prosperidad, los frutos son una forma de ver que usted está haciendo parte de ese pacto con Dios, que es proveerle de larga vida, es generarle gran amor y alegría y expectancia, porque sus planes, como dice Jeremías 29:11, siempre son para mayor bien. Usted tiene una fe férrea que cada vez a su vida le llegan cosas y cosas mejores, y cuando no sucede así, siente la compañía y la presencia y la protección de Dios. Es muy importante ahora perdonar y perdonarnos, estar en paz, procurarlo, insistirlo hasta que tu alma sienta ese gozo y esa paz. La paz es la mejor protección que puede haber al lado de nosotros. La paz va a ser esa cruz que ponemos en la puerta como símbolo de protección. La paz determina que Dios vive en mí y yo vivo en Él. Y si yo estoy en Él, ¿quién contra mí? Yo quería darles hoy ese mensaje, recordarles la importancia de estar en paz, la importancia de pedir perdón, aceptar el perdón de otros. Y si es muy difícil el proceso de perdón, porque lo es, al menos en mi caso, yo puedo dar testimonio, yo he tenido procesos muy difíciles de perdón, no me eximo de esa, doy mi testimonio porque si alguien ha tenido problemas para perdonar he sido yo. Lo tengo que confesar aquí con ustedes. Y he tenido que ayudarme mediante muchas técnicas. Una de ellas es escribir todo lo que he sentido por esa burla, por esa situación tan dolorosa que he tenido que pasar, y la he escrito en un papel, entregado todo ese dolor en ese papel. Y yo tengo acá mi altar y lo confieso que así es. Tengo un altar donde tengo mi Sagrado Corazón de Jesús, mi Virgen, mis ángeles. Yo también tengo mi incienso, mi vela, y yo así honro, no adolo ni idolatro imágenes ni nada de eso, pero tengo mi sitio donde yo me siento en paz, y yo allí he puesto mi vaso y he puesto ese vaso con mi agua bendita porque yo así lo creo, es mi creencia, y desde mi perspectiva es respetable lo que yo he elegido creer porque yo misma lo he verificado y me ha funcionado. Y esa carta que yo le he escrito a esas personas la he puesto allí en esa agua bendita por 3 días, y luego la boto. La boto en su totalidad a un basurero para saber que ese odio, ese rencor quedó allí, y que en mí estará volver a ese basurero a sacar eso de allá y untarme de esa basura, o dejar definitivamente que se vaya ahí y que la misericordia de Dios cubra y selle ese dolor con su amor. También sintiendo acá que desafortunadamente muchos de mis hermanos pueden estar pensando que Dios está mandando esta peste para acabar con el planeta o hacer su justicia. Créanme que Dios es solamente lleno de amor, de paz y de misericordia para perdonarnos. Él lo único que quiere es que regresemos a Él, que volvamos a ser sus hijos y Él sea nuestro Padre para Él poder cumplir su misión. Todo padre en su corazón tiene ese anhelo de protección, de ser un protector, de ser un proveedor, de ser un orientador. Y eso es lo que Dios quiere ser para nosotros, pero tenemos que abrirle la puerta sinceramente a lograrlo. Y esta presión puede hacer que tu puerta se abra y déjalo que Él entre y cene contigo. Dale la oportunidad de que Él se manifieste en su vida, en tu vida. Yo, esos son mis mayores deseos, que te pongas al día, insisto, a pesar de que ya tengo otros videos que es lo mismo, que lo hagas. Si no sientes esa paz por ti mismo, pues busca un sacerdote, un medio que te haga sentir una absolución y tú puedas empezar una vida nueva
con todos los privilegios de protección, provisión y buenos planes para el futuro. Te mando un besito. Feliz noche.